mi nombre es Elisa Walker, soy abogada de la Universidad de Chile. En la actualidad soy socia de un estudio de abogados, pero antes he trabajado en el sector público, he sido asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de CESPRES, del Ministerio del Trabajo también, y soy codirectora de un diplomado de diversidad e inclusión en la UAI. Así es que el análisis teórico de ciertos fenómenos me interesa y también aportar desde la experiencia práctica del ejercicio de la profesión. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. A ver, las normas transitorias pueden tener distintos contenidos, pero quiero enfocarme en este proceso constituyente y destacar la importancia que tienen en este proceso porque van a ser las normas que se preocupan de dar una adecuada implementación del contenido de la nueva Constitución. Esta nueva Constitución regula muchas materias, regula nuevos derechos fundamentales, redibuja derechos fundamentales que existen en la actualidad, regula nuevos organismos públicos que van a tener que crearse, van a tener que regir, desarrollar sus facultades, regula incluso, reconfigura lo que es el Congreso Nacional, ¿verdad? Vamos a tener la Cámara de las Regiones, vamos a tener la Cámara de Diputados y Diputadas también funcionando con nuevas atribuciones a lo que tenemos en la actualidad. Regula nuevos sistemas incluso de justicia. Entonces, todas estas regulaciones de derechos, de atribuciones, de creaciones de nuevos organismos públicos no pueden implementarse de la noche a la mañana, porque primero tú necesitas muchas de ellas normas, leyes, que van a dictar cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus funciones, cuántas personas integran estos organismos, y esas leyes tienen que obviamente estar publicadas para efecto de que estos organismos se creen, pero también existen muchos procesos actuales en curso que se rigen con la normativa vigente, que no pueden quedar en un limbo, no pueden simplemente desaparecer por la creación de esta nueva constitución y de nuevos derechos y de nuevos organismos. Entonces, uno es pensar a través de las normas transitorias, cómo se van a implementar estos nuevos organismos y estas nuevas atribuciones que van a regir al país, pero por otro lado pensar, bueno, ¿qué pasa con los derechos que ya están consolidados? ¿Qué pasa con los procesos que están en curso? Pensemos, por ejemplo, en el sistema judicial. ¿Qué pasa con los juicios que se están tramitando y que se dictan con la normativa interna o que, por ejemplo, tienen que ser resueltos por jueces que no necesariamente van a cumplir con los requisitos nuevos que establece el nuevo proyecto de ley de constitución para regir? Entonces son todas esas materias las que tienen que ser definidas con calma, con mirada de futuro, con mirada fiscal también. La creación de un nuevo organismo no es solo la dictación de una ley, sino que es la preparación de un presupuesto para que este organismo funcione. Tú tienes que contratar funcionarios, tienes que contratar, arrendar incluso infraestructura, comprar infraestructura para que esos organismos funcionen. Entonces, es la marcha blanca lo que va a tener como desafío principal la creación de estas normas transitorias, y por eso es tan importante su regulación y por eso las miradas están atentas a su funcionamiento en la actualidad. A ver, las normas del sistema judicial son muy importantes, porque la Constitución, por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto, la tutela de derechos fundamentales en la Constitución vigente se tutela a través del recurso de protección. No tutela todos los derechos, pero un número significativo de derechos fundamentales que regula la Constitución actual. La nueva Constitución crea un nuevo sistema de tutelas y derechos que se desarrolla incluso en otros tribunales, no en las Cortes de Apelaciones, que es donde se aplica como primera instancia el recurso de protección en la actualidad. ¿Qué es lo que tiene que regular esta norma de transición? Bueno, es primero, ¿qué pasa con estos recursos de protección
que están tramitándose, que están vigentes, una vez iniciada, entrada en publicación la nueva Constitución, estos recursos van a poder seguir tramitándose, por ejemplo, o van a tener que tramitarse conforme a las nuevas normas. Entonces, desde el área judicial hay muchas preguntas que necesitan tener una respuesta sensata. Después, ¿cómo va a funcionar el Congreso Nacional actualmente elegido? Porque yo te decía antes, Pamela, que hay muchos nuevos organismos públicos que se quieren crear, que necesitan ley para ser implementados. Pienso en la Asamblea Regional, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, solo para dar ejemplos concretos de que estos organismos necesitan una ley para implementarse. ¿Cuál es el tiempo que tú le vas a dar al Congreso Nacional actual para dictar esas leyes? O la pregunta incluso anterior, ¿vas a permitir que el Congreso Nacional actual dicte esas leyes o tú vas a exigir de inmediato la creación de un nuevo Congreso y llamar a una elección con un nuevo Congreso Nacional, con las nuevas normas de la Constitución para que se dicten estas leyes de implementación? ¿Qué sería lo razonable ahí, Pamela? Es que se establezca un periodo de tiempo adecuado para que el actual Congreso dicte las nuevas leyes necesarias para implementar los nuevos organismos y un tiempo prudente en cuanto a la carga de trabajo que se requiere. Yo creo que muchos hemos hecho seguimiento de lo que ha sido la labor de la Convención Constitucional y hemos visto cómo los constituyentes han trabajado día, noche, noche y día, 7 días de la semana, realmente no han parado, no han tenido respiro, porque los tiempos de creación de esta nueva Constitución fueron acotados. Tal vez eso era necesario en ese momento, pero no puede ser que nosotros exijamos a probablemente el Congreso actual que dicte una gran cantidad de leyes para implementar nuevos organismos, pero que exija una carga de trabajo desmedida. Entonces, los tiempos son importantes. No puedes exigir que todas estas leyes se dicten en 6 meses. Yo incluso diría que ni siquiera un año, deberían ser un par de años, tal vez 4 años, para asegurar que estos nuevos organismos se vayan creando. Otra materia fundamental de las normas transitorias es establecer qué pasa en temas presupuestarios. ¿Cómo vamos a financiar estos nuevos organismos internacionales, organismos públicos creados para efectos que sean efectivamente implementados en el mediano plazo, diría yo? Todos los procesos de implementación de políticas públicas, y una tan importante como lo que es la nueva Constitución, tiene un proceso de implementación transitorio, gradual y que se toma su tiempo para ser implementado. Y ahí, Pamela, yo prefiero no revisar la experiencia comparada y revisar casos locales. Nosotros tenemos buenos ejemplos en Chile que dan cuenta de la importancia de hacer procesos de transición graduales. Y estoy pensando en la reforma procesal penal. La reforma procesal penal que se creó a principios de los 2000, esta no fue una reforma sustantivamente importante, creó nuevos derechos, creó otra lógica de cómo abordar el proceso de investigación de querellas, de denuncias penales. Pero esta reforma no se implementó de la noche a la mañana. Por un lado, tuvimos una implementación gradual que se desarrolló por regiones, se priorizó algunas regiones en las que se implementó el sistema procesal penal para efectos de ver cómo funciona. Por otro lado, para hacer un trabajo de pedagogía, un trabajo didáctico, porque hay no solo un nuevo sistema, una nueva nomenclatura, hay nuevos roles, hay nuevas autoridades, funcionarios que se crean, y es importante que los ciudadanos y ciudadanas de este país entiendan cómo funciona el sistema. Eso también toma tiempo. Y por otro lado, la reforma procesal penal no solo se empezó a implementar en forma gradual en distintas regiones de nuestro país hasta que llegó a implementarse en todo el país, sino que también se hizo una distinción en qué es lo que sucede con los casos antiguos, o sea, con los casos que ya se habían iniciado antes del inicio de la reforma procesal penal, y los casos posteriores. ¿Y qué fue lo que se optó en ese momento? Fue que los casos antiguos iban a resolverse y a terminar de tramitarse según las normas que estaban dictadas en el periodo en que esos casos se iniciaron. Entonces, lo que sucedió y lo que sucede hasta en la actualidad, porque hasta en la actualidad siguen casos antiguos tramitándose,
Es que tuvimos dos sistemas. Tuvimos un sistema antiguo que resolvía los casos que ya estaban en curso y todos los casos nuevos empezaron a tramitarse conforme al sistema procesal penal. Entonces, esos son ejemplos concretos de lo importante que es pensar en un proceso de transición y que un proceso de transición adecuado no significa una implementación acelerada de un día para otro y única en cuanto a pensar que todos los organismos y todas las normas tienen que empezar a funcionar en un mismo momento. Ahí yo creo que es importante hacer distinciones, Pamela. Pensar, por ejemplo, cuándo va a ser la entrada en vigencia de los derechos fundamentales que regula la nueva Carta, esperemos la nueva Carta Constitucional, y tal vez esos derechos pueden empezar a regir en forma inmediata. Pero otra pregunta es la creación de los organismos públicos que van a regir estas materias. Y yo creo que pensar en un periodo entre 2 y 4 años de implementación, tal vez distinguiendo algunos organismos para efectos de acelerar el inicio, el desarrollo de algunas materias que se destaquen dentro de la Constitución, entendiendo obviamente que todo es sumamente relevante, sería razonable. Creo que es sumamente razonable, como te decía antes, Pamela, es permitir que el Congreso actual, el Congreso Nacional actual, tenga primero las facultades de implementación de esta Constitución, pero también poner los hitos claros en el tiempo. Lo que no puede pasar es también generar incertidumbre de cuándo este proceso se va a llevar a cabo. Y ahí los plazos son importantes, pero esa certidumbre que buscamos no puede transformarse en ansiedad. Y en ese sentido tiene que haber un plazo claro establecido en las normas transitorias, pero ese plazo tiene que ser razonable para permitir que realmente esta implementación se haga bien. Porque además probablemente durante los próximos meses, una vez, además ahora que estamos todos revisando con detalle el texto que se aprobó, pueden aparecer vacíos, por ejemplo, pueden aparecer materias que no se consideraron en un primer momento, pero de las cuales hay que hacerse cargo, tal vez a nivel constitucional, tal vez a nivel legal. Entonces, la preocupación no va a ser solo pensar en cómo se implementa lo ya creado, sino que también ir revisando el texto para asegurar que sea completamente armónico y se implemente de forma adecuada.